Julio de 2023. Mientras la mayoría de los argentinos seguía con sus rutinas cotidianas, una noticia comenzaba a abrirse paso entre los titulares. Lo que primero parecía un hallazgo policial aislado, se transformaría, en cuestión de días, en uno de los crímenes más impactantes del país en años. En una zona periférica de Lomas de Zamora, un grupo de niños jugaba cerca de un arroyo cuando notaron algo extraño flotando en el agua, una valija roja. Al acercarse, el olor y el peso despertaron sospechas. Llamaron a un adulto, y poco después, la policía estaba en el lugar. Lo que encontraron adentro fue perturbador, aunque los detalles no se difundieron de forma explícita por respeto a la víctima y su familia. Lo cierto es que el contenido de la valija confirmaba una sola cosa: estaban ante un homicidio brutal. Días después, la autopsia y los exámenes forenses revelaron la identidad de la víctima: Fernando Pérez Algaba, un empresario argentino de 41 años, con residencia en Miami y una vida marcada por lujos, negocios y secretos. ¿Quién era este hombre que parecía tenerlo todo? ¿Qué hacía en Buenos Aires después de haber construido su imagen como empresario exitoso en el extranjero? ¿Y cómo terminó su cuerpo dentro de una valija? La prensa no tardó en hacerse eco del caso. Desde los programas de investigación hasta los canales internacionales, todos querían entender por qué alguien mataría a Fernando y quién estaba detrás. Las autoridades comenzaron a trabajar con tres hipótesis: crimen económico, venganza personal o participación en negocios turbios. Pero lo que estaba por revelarse superaría todas las conjeturas iniciales. Fernando había regresado a Argentina pocos días antes del crimen. Según los registros migratorios, había viajado por temas de negocios, pero también para resolver problemas. Un mensaje enviado desde su celular encendió las alarmas. Estoy en problemas. Si me pasa algo, ya sabes quién fue. Fernando parecía saber que su tiempo se estaba acabando. Pero, ¿por qué no pidió ayuda directamente? ¿Qué lo detenía? Lo cierto es que lo que comenzó como una noticia aislada se transformaría en una investigación con múltiples detenidos, conexiones oscuras, deudas impagas y un pasado lleno de grietas. El caso de Fernando Pérez Algaba apenas comenzaba, y la verdad estaba muy lejos de ser clara. Antes de las criptomonedas, antes de Miami, antes de la maleta, Fernando Pérez Algaba era un joven argentino con ambición. Nació en Buenos Aires en 1981 y su primer trabajo fue como repartidor de pizzas. Sin títulos universitarios, sin contactos de poder, pero con una idea fija: triunfar. Empezó desde abajo, vendía cosas por internet, compraba, revendía, aprendía sobre negocios con errores y aciertos. Era autodidacta, pero sobre todo, era inquieto. Con el tiempo, logró mudarse a Miami. Allí comenzó a construir una imagen completamente distinta: lujos, viajes, vehículos exóticos y, sobre todo, un discurso de éxito. En Instagram se presentaba como inversor en criptomonedas y CEO de una empresa de alquiler de autos de alta gama. En redes sociales era una figura aspiracional. Compartía frases sobre la libertad financiera, hablaba de crecimiento personal y vendía la idea de que cualquiera podía lograrlo. Para muchos jóvenes, se convirtió en un modelo a seguir. Pero detrás de esa imagen perfecta, empezaban a aparecer sombras: deudas impagas, cheques sin fondos, denuncias de estafa. Algunos exsocios lo acusaban de no cumplir con lo pactado, y otros aseguraban haber perdido dinero por seguir sus consejos financieros. Lo que para algunos era admiración, para otros era decepción. Y aunque no todas las acusaciones fueron judicializadas, su entorno financiero
se volvió cada vez más inestable. Fernando vivía rápido, como si el tiempo se le acabara, y a medida que su fama crecía, también lo hacía la lista de personas que exigían respuestas. Amigos, inversores, prestamistas. El círculo comenzaba a cerrarse. Semanas antes de su muerte, le dijo a una persona cercana: «Me están buscando. Tengo miedo». Aún no había ninguna denuncia formal, pero el miedo ya lo estaba alcanzando. Y entonces regresó a Buenos Aires, oficialmente para cerrar negocios pendientes. Pero algunos creen que volvió porque ya no tenía dónde esconderse. Mientras mostraba una vida de lujos en Miami, Fernando acumulaba una deuda millonaria en Argentina, cheques sin fondo, promesas de inversión incumplidas y una red de reclamos que se expandía sin control. De acuerdo a registros oficiales, había emitido más de 100 cheques sin respaldo. Algunos superaban los $20.000. La mayoría no fue cubierta, y varios afectados comenzaron a tomar medidas judiciales. Uno de esos nombres era un ex socio comercial, otro, un inversor del mundo cripto, y el tercero, el hijo de un barra brava vinculado al club Boca Juniors, según trascendidos. Ese último contacto sería clave en el desarrollo posterior del caso. En sus últimos días, Fernando comenzó a enviar mensajes de advertencia. A uno de sus contactos le dijo: «Me prometió la muerte». A otro: «Estoy en peligro». Pero nunca hizo una denuncia formal. ¿Por qué? Pese a esas amenazas, decidió volver al país. Algunos creen que lo hizo para saldar cuentas. Otros, que ya no tenía elección. Había recibido presiones directas. Le exigían dinero. Y su red de protección, poco a poco, se estaba desmoronando. Testigos aseguran haberlo visto reunido con personas vinculadas al mundo del fútbol y el lavado de dinero. No eran simples negocios, eran advertencias. Algunos contactos eran peligrosos, y el reloj ya estaba corriendo. Sus últimos posteos comenzaron a sonar diferentes, más oscuros, más personales, como si supiera que algo se acercaba y que ya no podía evitarlo. El 18 de julio de 2023 fue la última vez que se lo vio con vida. A los pocos días, su cuerpo apareció dentro de una valija, pero ese hallazgo era solo el principio. El 23 de julio de 2023, en un rincón silencioso del conurbano bonaerense, un grupo de niños que jugaba cerca del Arroyo del Rey se topó con algo fuera de lugar, una valija roja parcialmente sumergida. Al acercarse, el olor fue insoportable, y lo que descubrieron cambiaría el curso de una investigación criminal que aún hoy no tiene un cierre completo. La policía llegó rápidamente y confirmó lo que ya se temía. El hallazgo contenía restos humanos. La escena fue preservada de inmediato. Los investigadores sabían que se enfrentaban a un caso de homicidio, pero aún no sabían a quién pertenecía el cuerpo. Gracias a los tatuajes visibles y al posterior análisis genético, se logró identificar a la víctima, Fernando Pérez Algaba, quien había desaparecido hacía 5 días. Su cuerpo había sido desmembrado y colocado cuidadosamente en la valija, junto a prendas de ropa y pertenencias personales. La violencia del crimen no solo generó conmoción por su brutalidad, sino por la precisión con la que se ejecutó. Las autoridades comenzaron a trabajar bajo la hipótesis de un asesinato premeditado, probablemente vinculado a un ajuste de cuentas o una venganza personal. El último mensaje de Fernando fue enviado el 18 de julio. Luego, desapareció. Se supo que había ido a una reunión con una persona conocida, pero nunca volvió. Su celular dejó de emitir señal esa misma noche. Con las grabaciones obtenidas de cámaras públicas y privadas, la Fiscalía reconstruyó parte de sus movimientos. Se detectó su presencia
en un departamento de Ituzaingó. Y luego, el rastro se perdió, hasta que apareció la valija. La policía bonaerense confirmó que estaban ante un crimen planificado. No se trató de un robo, no fue un ataque aleatorio. Todo indicaba que Fernando había sido citado, retenido y ejecutado, con métodos pensados para enviar un mensaje. La pregunta ahora era, ¿quién lo hizo? ¿Y por qué? Las pistas empezaban a aparecer, y con ellas, los primeros nombres. Con el hallazgo del cuerpo y la confirmación de la identidad, la investigación entró en su fase más intensa. Las pruebas empezaron a arrojar nombres, algunos de ellos conocidos por la víctima, muy conocidos. En pocos días, la policía logró identificar a varios implicados, entre ellos ex socios, conocidos y personas que habrían mantenido vínculos financieros con Fernando. La mayoría tenía algo en común: reclamos económicos no resueltos. La primera detenida fue una mujer que había estado con Fernando la noche en que desapareció. Su testimonio resultó confuso, con contradicciones. Dijo que lo había visto irse solo, pero la geolocalización de su teléfono no coincidía con esa versión. Con el avance del expediente, la justicia ordenó la detención de otras 6 personas. Varios tenían antecedentes penales, algunos incluso vínculos con barras bravas del fútbol argentino. El móvil, según los fiscales, giraba en torno a una deuda importante que Fernando no había podido saldar. Las defensas aseguraron que sus clientes no tuvieron participación en el crimen. Alegaron que fueron incriminados por terceros o que solo mantuvieron relaciones comerciales con la víctima. Pero las pruebas hablaban por sí solas. El cruce de datos reveló que al menos 3 de los acusados habían estado en contacto directo con Fernando ese día. Algunos incluso se movieron cerca del arroyo donde apareció la valija, horas antes del hallazgo. Varios optaron por no declarar, otros dieron versiones contradictorias, y uno de ellos directamente se fugó. Estuvo prófugo durante semanas hasta que fue finalmente capturado en agosto. El caso llegó a los tribunales. La familia de Fernando pide justicia. La fiscalía habla de crimen premeditado, participación múltiple y encubrimiento. Los acusados guardan silencio, pero el expediente sigue creciendo. Detrás de los titulares, las valijas, las detenciones y los juicios, había una vida. Un hombre que soñó con el éxito, que lo alcanzó en parte y que también se perdió en sus propias decisiones. Fernando Pérez Algaba no era una figura común, y su muerte mucho menos. Empezó repartiendo pizzas, terminó siendo empresario en Miami, pasó de la periferia al lujo, de la esperanza al miedo. ¿Qué lo llevó hasta ahí? ¿La ambición? ¿Las malas compañías? ¿Un sistema que premia el brillo, pero ignora las grietas? Tras su muerte, muchos lo recordaron como un amigo generoso, como un luchador, otros como alguien que se equivocó. Pero todos coincidieron en algo: nadie merece morir así. Nadie merece terminar siendo un cuerpo oculto en una valija. El caso aún no tiene un cierre judicial. Las pruebas siguen acumulándose, las declaraciones cambian, y mientras tanto, su familia espera justicia, pero también verdad. Fernando vivió rápido, demasiado rápido, y en esa velocidad dejó preguntas que aún hoy no tienen respuesta. ¿Qué precio pagamos por vivir de cara al éxito? ¿Qué pasa cuando no hay red? ¿Cuánto vale una vida cuando todo gira en torno al dinero? Hoy, su historia se suma a tantas otras que nos recuerdan lo frágil que es la línea entre el sueño y la caída, y cómo a veces los finales no se escriben con tinta, sino con silencio. Gracias por acompañarnos. Si este video te gustó, suscríbete, deja tu opinión en los comentarios y sigue con nosotros para más casos impresionantes como este. Nos vemos
en el próximo video.